Pensó que solo se trataba de otro huérfano abandonado por un tren que pasaba. Un bebé envuelto en sábanas manchadas de sangre, llorando suavemente sobre las vías. Pero cuando el vaquero se inclinó para mirar más de cerca y vio la extraña marca en el hombro del niño, se dio cuenta de que no se trataba de un accidente. Lo que llevaba ese bebé podía trastornar naciones enteras, y ahora ambos estaban siendo perseguidos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El amanecer llegó a Bitterroot como una promesa susurrada, pintando las montañas distantes con tonos dorados que apenas tocaban la tierra polvorienta. Silas Merrick ya estaba despierto, como siempre lo estaba antes de que el sol se asomara por el horizonte. El sueño era un lujo que se había vuelto esquivo desde que Eleanor murió, hace ya 3 años. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la forja, se movían con automatismo mientras preparaba café en la cocina silenciosa de su pequeña casa de madera. El territorio de Montana en 1882 era un lugar donde los hombres medían su valor por la resistencia de su espalda y la firmeza de su palabra. Bitterroot era apenas una mancha en el mapa, una colección de edificios de madera que se aferraban a los rieles del Northern Pacific como si su vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. Los trenes traían suministros, noticias y, ocasionalmente, problemas. Silas había aprendido a esperar los tres con la misma resignación estoica. Desde la ventana de la cocina podía ver las vías férreas que se extendían hacia el este y el oeste como una cicatriz metálica en la tierra. El vapor matutino se alzaba de los rieles, creando pequeños fantasmas que danzaban en el aire frío. Silas bebió su café lentamente, saboreando el amargo calor, cuando algo captó su atención en la distancia. Un bulto oscuro yacía junto a las vías, demasiado regular para ser un tronco caído, demasiado inmóvil para ser un animal. Silas frunció el ceño, dejando la taza sobre la mesa de madera gastada. En sus 41 años, había visto suficiente para saber que lo inusual en Bitterroot raramente traía buenas noticias. Se puso las botas sin hacer ruido, cuidando de no despertar a Caleb. Su hijo de 8 años dormía en el pequeño cuarto contiguo, envuelto en mantas que Eleanor había tejido con sus propias manos. El niño había heredado el cabello castaño claro de su madre y sus ojos verdes, pero la quietud que lo rodeaba era enteramente suya. Desde la muerte de Eleanor, Caleb hablaba poco, observaba mucho, y parecía cargar un peso invisible que ningún niño debería soportar. Silas salió de la casa, el aire frío de la mañana llenando sus pulmones mientras caminaba hacia las vías. Sus pasos resonaban sordamente en la tierra compactada, y con cada paso que daba, el bulto se hacía más claro. No era un tronco, no era un animal, era tela, empapada de algo oscuro que reflejaba la luz naciente del sol. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Silas se detuvo en seco. Era una manta, envuelta en forma de bulto, manchada de lo que solo podía ser sangre. Pero había algo más, un sonido tenue, casi imperceptible, un gemido suave, como el suspiro de un gatito recién nacido. Se acercó con cautela, sus instintos de ex soldado alertándolo a cualquier peligro. La guerra contra los confederados había terminado hace 17 años, pero algunos hábitos nunca mueren. Con manos cuidadosas, desarrolló la manta, revelando su contenido. Un bebé. Silas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El niño, porque era definitivamente un niño, no podía tener más de unos meses. Su piel era pálida pero no fría, sus pequeños puños cerrados contra su pecho. Los ojos estaban cerrados, pero respiraba con el ritmo constante de la vida. La sangre en la manta no era suya. No había heridas visibles en el pequeño cuerpo, pero había algo más. En el hombro izquierdo del bebé, apenas visible bajo la tela de su camisa diminuta, había una marca. No era una marca de nacimiento natural, sino algo deliberado, un símbolo grabado o tatuado en la piel tierna. Parecía una corona estilizada, con líneas intrincadas que formaban un diseño que Silas no reconocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar, como un recuerdo enterrado en las profundidades de su mente. «Dios santo», murmuró, su voz áspera por la sorpresa y algo más profundo, una mezcla de horror y compasión que no había sentido desde que sostuvo a Caleb por primera vez. El bebé abrió los ojos entonces, revelando iris de un azul profundo, que parecían demasiado sabios para un rostro tan joven. No lloró,
No se quejó. Simplemente miró a Silas con una intensidad que lo dejó sin aliento. Era como si el niño lo conociera, como si hubiera estado esperando precisamente que este hombre de barba gris y manos callosas lo encontrara. Silas levantó al bebé con cuidado, sorprendido por lo ligero que era. El niño se acurrucó contra su pecho con una confianza que partió algo dentro del corazón del herrero. Por un momento, fue como sostener a Caleb de nuevo, sentir esa confianza absoluta que solo un niño puede otorgar. «¿De dónde vienes, pequeño?», susurró, aunque sabía que no habría respuesta. Miró a su alrededor, buscando alguna pista sobre cómo había llegado el bebé hasta allí. Las vías se extendían en ambas direcciones, sin señal de vida. El último tren de carga había pasado la noche anterior, pero su silbato había sonado como siempre, sin detenerse. ¿Alguien había arrojado al bebé desde un vagón en movimiento? ¿O había sido abandonado aquí deliberadamente por alguien a pie? La manta que envolvía al niño era de buena calidad, demasiado buena para una familia que simplemente no podía permitirse alimentar otra boca. El tejido era suave, con un patrón sutil que hablaba de dinero y refinamiento. Esto no era el abandono desesperado de gente pobre. Esto era otra cosa. Silas volvió a examinar la marca en el hombro del bebé, apartando cuidadosamente la tela para verla mejor. Definitivamente no era natural. Las líneas eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Pero lo que lo inquietaba no era la marca en sí, sino la sensación persistente de que ya la había visto antes. En algún lugar, en algún momento de su pasado, había visto ese símbolo. Durante la guerra, había servido bajo las órdenes del general Sherman, y después había trabajado brevemente como escolta para diplomáticos que viajaban por territorio indio. Había visto emblemas de docenas de naciones, sellos oficiales, insignias reales. Este símbolo tenía esa calidad, la elegancia formal de la realeza europea. Pero, ¿qué estaría haciendo un bebé con una marca real en las vías del tren en medio de Montana? El niño emitió un pequeño sonido, no exactamente un llanto, sino algo más suave, como si estuviera tratando de comunicarse. Silas lo meció suavemente, una acción que surgió de instintos que había creído enterrados junto con Eleanor. «Está bien, pequeño», murmuró. «Estás a salvo ahora». Pero incluso mientras decía las palabras, una parte de él se preguntaba si eran ciertas. Algo sobre toda la situación se sentía mal, como una tormenta acercándose en el horizonte. Los bebés no aparecían simplemente junto a las vías del tren con marcas reales en sus hombros. Y los bebés que sí aparecían así generalmente traían problemas con ellos. Silas sabía que debería llevar al niño directamente al Marshal Boone. Era lo correcto, lo legal. Boone sabría qué hacer, a quién contactar. Había procedimientos para estas cosas, formas apropiadas de manejar niños abandonados. Pero cuando miró hacia abajo a los ojos azules que lo observaban con esa confianza inquebrantable, se encontró caminando hacia su casa en lugar de hacia la oficina del Marshal. «Solo por ahora», se dijo a sí mismo. «Solo hasta que pueda pensar en esto apropiadamente». La verdad era que algo en la expresión del bebé le recordaba a Caleb después de la muerte de Eleanor. Esa mirada de alguien demasiado joven que había visto demasiado, que necesitaba protección pero había aprendido a no esperarla. No podía explicarlo racionalmente, pero sentía que este niño había estado esperando específicamente que él lo encontrara. Cuando entró en la casa, Caleb estaba de pie en la cocina, aún en su camisón, con el cabello revuelto por el sueño. Sus ojos verdes se agrandaron cuando vio lo que llevaba su padre. «Papá, ¿qué?» La voz de Caleb era un susurro, como siempre lo era. Desde la muerte de su madre, el niño hablaba como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharlo. «Lo encontré junto a las vías», dijo Silas simplemente. «Alguien lo abandonó allí». Caleb se acercó lentamente, sus ojos fijos en el bebé. Para sorpresa de Silas, su hijo extendió un dedo tímido hacia la pequeña mano del niño. Cuando los deditos del bebé se cerraron alrededor del dedo de Caleb, el rostro del niño de 8 años se iluminó con la primera sonrisa real que Silas había visto en meses. «Es pequeño», susurró Caleb. «¿Se va a quedar?» La pregunta directa de su hijo golpeó a Silas como un martillo. Había estado evitando pensar en esa posibilidad exacta. ¿Se quedaría el bebé? ¿Podría quedarse? ¿Debería quedarse? «No lo sé, hijo», respondió honestamente. «Tengo que hablar con el Marshal Boone, ver qué se puede hacer». Pero incluso mientras decía las palabras,
Observó cómo Caleb interactuaba con el bebé. Era la cosa más gentil, más tierna que había visto hacer a su hijo desde que tenía 5 años. El niño que había estado tan cerrado, tan distante, se estaba abriendo como una flor al sol en presencia de este bebé desconocido. ¿Tiene nombre?, preguntó Caleb. Silas miró hacia abajo al bebé, que ahora observaba a Caleb con la misma intensidad con la que lo había mirado a él. No que yo sepa. No había nada con él excepto la manta. Caleb frunció el ceño, considerando esto seriamente. Parece un Jonás, dijo finalmente. Como Jonas en la ballena, ¿sabes? Perdido, pero después encontrado. Silas sintió algo moverse en su pecho. Jonas. Era un nombre apropiado para un niño encontrado junto a las vías del tren en el amanecer. Un nombre para alguien que había estado perdido, pero ahora estaba encontrado. Jonas, repitió suavemente, y el bebé pareció responder al sonido, girando ligeramente su cabeza hacia la voz de Silas. Fue en ese momento que Silas tomó una decisión que cambiaría todo. No iría al Marshall Boone inmediatamente. Esperaría, al menos por un día. Le daría tiempo para pensar, para planear, para entender qué significaba todo esto. «Vamos a cuidar de Jonas por un tiempo», le dijo a Caleb. «¿Te parece bien?» La sonrisa que cruzó el rostro de su hijo fue como el sol saliendo después de una larga noche. «Sí, papá, me parece perfecto». Pero mientras establecían al bebé Jonas en una canasta improvisada junto al fuego, Silas no podía sacudirse la sensación de que había puesto en movimiento algo mucho más grande de lo que podía controlar. La marca en el hombro del bebé parecía quemarlo cada vez que la miraba, y se encontró preguntándose quién más podría estar buscando a un niño con esa marca particular. En algún lugar en la distancia, el silbato de un tren sonó, largo y lastimero. Era el tren matutino de St. Paul, puntual como siempre. Pero hoy, su sonido le pareció ominoso a Silas, como una advertencia de que el mundo exterior estaba a punto de irrumpir en su pequeña vida ordenada. No podía saber cuán correcto estaba. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El silbato del tren matutino aún resonaba en el aire cuando Silas se dio cuenta de que no estaban solos en su decisión. Mientras preparaba un biberón improvisado para Jonas con leche de cabra y agua tibia, una sensación familiar de ser observado se asentó en la base de su cuello. Era la misma sensación que había tenido durante la guerra, momentos antes de una emboscada. Se acercó a la ventana de la cocina, manteniendo su movimiento casual, y echó un vistazo hacia la estación de tren. Allí, recortada contra el cielo matutino, había una figura solitaria en la cresta que dominaba las vías. Demasiado distante para distinguir características, pero lo suficientemente quieta como para estar observando deliberadamente. «Caleb», dijo suavemente, sin apartar los ojos de la ventana. «Lleva a Jonas a tu cuarto y quédate allí hasta que yo te diga que salgas». Su hijo, que había estado haciendo caras graciosas al bebé, levantó la vista con los ojos agrandados. «¿Hay problemas, papá?» «Probablemente no», mintió Silas. «Solo quiero estar seguro». Caleb asintió con la seriedad de un niño que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía cambiar sin advertencia. Levantó cuidadosamente la canasta con Jonas y desapareció por el pasillo. Silas esperó hasta escuchar la puerta del cuarto cerrarse antes de sacar su rifle Springfield de debajo de la cama. El peso familiar del arma en sus manos era tanto reconfortante como inquietante. La figura en la cresta permaneció inmóvil durante varios minutos más antes de desaparecer detrás de las rocas. Silas se quedó en la ventana durante media hora, pero no volvió a verla. Finalmente, guardó el rifle pero mantuvo los sentidos alerta mientras regresaba a sus tareas matutinas. A media mañana, decidió que no podía posponer más su trabajo. La forja no se atendería sola, y tenía 2 carruajes esperando reparaciones. Además, comportarse de manera inusual solo llamaría más la atención. Instaló a Jonas en una canasta acolchada cerca del fuego de la forja, donde podía vigilarlo mientras trabajaba. El bebé parecía fascinado por el sonido rítmico del martillo contra el metal. Sus ojos azules seguían cada movimiento de Silas, y ocasionalmente emitía pequeños sonidos que casi parecían de aprobación. Caleb se sentó en un taburete cercano, aparentemente leyendo un libro, pero Silas notó que sus ojos estaban más a menudo en Jonas que en las páginas.
Fue alrededor del mediodía cuando Rowan Keller apareció en la entrada de la forja. Rowan era una anomalía en Bitterroot, una mujer soltera de 29 años que había llegado al pueblo 3 años atrás con una historia vaga sobre escapar de complicaciones familiares en Boston. Era la operadora de telégrafo del pueblo, un trabajo que requería una mente rápida y manos hábiles, ambas de las cuales poseía en abundancia. También tenía una lengua afilada, un sentido del humor seco y una manera de mirar a las personas como si pudiera leer sus secretos más profundos. Silas había desarrollado lo que Eleanor habría llamado una simpatía por Rowan durante los últimos 2 años, pero nunca había actuado sobre ello. El dolor de perder a Eleanor seguía siendo demasiado fresco, y además había Caleb que considerar. «Buenos días, Silas», dijo Rowan, pero sus ojos estaban fijos en la canasta junto al fuego. «¿Es mi imaginación o hay un bebé en tu forja?» Silas dejó de martillar y se enderezó lentamente. «Buenos días, Rowan. ¿Qué te trae por aquí?» Ella se acercó a la canasta, ignorando su pregunta. «Es hermoso», dijo suavemente, y luego, con esa percepción inquietante que la caracterizaba, «¿De dónde salió, Silas?» Había varias maneras de responder a esa pregunta. Silas eligió la verdad, o al menos parte de ella. «Lo encontré junto a las vías esta mañana. Alguien lo abandonó allí». Los ojos de Rowan se agudizaron. «¿Reportaste esto al Marshal Boone?» «Todavía no». «¿Por qué no?» Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo toda la mañana. Quería asegurarme de que estuviera bien primero, darle algo de comida, calor. Rowan lo estudió durante un largo momento. «Silas Merrick», dijo finalmente, «eres muchas cosas, pero mentiroso no es una de ellas. Al menos, no eres bueno en ello. ¿Qué no me estás diciendo?» Silas miró a Caleb, que había levantado la vista de su libro y los observaba con interés. Su hijo era demasiado inteligente para su propio bien a veces. «Caleb», dijo, «¿por qué no llevas a Jonas adentro? Creo que necesita otro biberón». Su hijo asintió y levantó la canasta sin protestar. Cuando estuvieron solos, Silas se acercó a Rowan y bajó la voz. «Hay algo extraño en él», admitió. «Una marca en su hombro. Parece oficial, como un sello real o algo así». Rowan levantó una ceja. «¿Un sello real? ¿En Montana?» «Lo sé, suena absurdo, pero juraría que he visto esa marca antes, durante mis días como escolta militar». «¿Puedo verla?» Silas vaciló. Mostrarle la marca a Rowan significaría involucrarla más profundamente en lo que sea que fuera esto, pero también significaría tener a alguien más en quien confiar, alguien con conexiones que él no tenía. «Ven», dijo finalmente. Fueron a la casa, donde encontraron a Caleb alimentando cuidadosamente a Jonas con el biberón improvisado. El bebé tomaba la leche con avidez, pero sus ojos permanecían alertas, como si estuviera evaluando constantemente su entorno. «¿Puedo?», preguntó Rowan, extendiendo los brazos hacia Jonas. Caleb miró a su padre, quien asintió. Con cuidado, el niño transfirió el bebé a los brazos de Rowan. Ella lo sostuvo con la facilidad de alguien que había cuidado niños antes, una pista más sobre su pasado misterioso. «Ahora», dijo Silas, «la marca está aquí». Apartó cuidadosamente la tela de la camisa de Jonas, revelando el símbolo intrincado en su pequeño hombro. Rowan se quedó muy quieta. Su rostro palideció visiblemente, y Silas vio algo que podría haber sido miedo pasar por sus ojos. «Dios mío», susurró. «Silas, ¿tienes idea de lo que es esto?» «Una marca real de algún tipo, supongo. ¿Pero de qué país?» «Es del Ducado de Lorraine», interrumpió Rowan, su voz tensa. «Una rama menor de la casa de los Habsburgo. Silas, este bebé no es solo noble, es realeza europea». El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Silas sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «¿Cómo sabes eso?», preguntó finalmente. Rowan no respondió inmediatamente. En cambio, devolvió a Jonas a los brazos de Caleb y se dirigió a la ventana, mirando hacia la estación de telégrafos. «Mi trabajo no es solo enviar mensajes sobre ganado y precios de grano», dijo finalmente. «Intercepto comunicaciones también. Es parte de un acuerdo que tengo con ciertas personas en Washington». Silas sintió que otro pedazo del rompecabezas encajaba en su lugar. «Eres espía». «Era», corrigió. «Ahora soy más bien una observadora».
Mantengo los ojos abiertos por actividades inusuales, comunicaciones sospechosas. Y ayer por la noche intercepté algo que no tenía sentido en ese momento. Se dirigió hacia la puerta. «Ven conmigo. Necesito mostrarte algo». Silas miró a Caleb, quien estaba acunando a Jonas con una expresión protectora que era dolorosamente madura para un niño de 8 años. «Quédense aquí», les dijo. «Cierren la puerta con llave y no abran para nadie que no sea Rowan o yo». La oficina de telégrafos era un edificio pequeño y ordenado al lado de la estación de tren. Rowan abrió un cajón con llave y sacó una hoja de papel cubierta de código Morse traducido. Llegó anoche, dirigido a agente L, para reenvío fuera del territorio, dijo, entregándole el papel. Lo intercepté porque el patrón de transmisión era inusual. Léelo. Silas leyó. Paquete perdido durante transferencia nocturna. Búsqueda inmediata autorizada. Sujeto tiene identificación permanente hombro izquierdo. Recuperación vital para seguridad nacional. Use cualquier medio necesario. Sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Están hablando de Jonas. Eso parece. Y Silas, esto llegó solo 3 horas después de que lo encontraras. Alguien ya sabe que está aquí. ¿Quién envió esto? El código de origen está cifrado, pero puedo decodificarlo con tiempo. Lo preocupante es el destino. Se suponía que debía reenviarse a una dirección en St. Paul, pero también hay órdenes de retransmisión a un consulado europeo. Silas se pasó una mano por el cabello. Esto es más grande de lo que pensé. Mucho más grande. Silas, si este bebé es quien creo que es, no estamos hablando de simples cazadores de recompensas. Estamos hablando de agentes internacionales, posiblemente diplomáticos con inmunidad legal. ¿Qué sugieres que haga? Rowan lo miró directamente a los ojos. Eso depende. ¿Estás preparado para luchar por él? Era una pregunta simple con implicaciones enormes. Silas pensó en Caleb acunando a Jonas, en la primera sonrisa real que había visto en el rostro de su hijo en meses, en la manera en que el bebé lo había mirado con esa confianza absoluta. Sí, dijo sin vacilar. Estoy preparado. Rowan asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces necesitamos prepararnos. Los agentes vendrán, probablemente disfrazados como viajeros de negocios o comerciantes. Tenemos que parecer normales mientras descubrimos exactamente con qué estamos tratando. ¿Y cómo hacemos eso? Yo me encargo de interceptar más comunicaciones. Tú mantienes a Jonas escondido y sigues con tu rutina normal. Actúa como si nada hubiera cambiado. ¿Y Jonas? No puedo mantener a un bebé escondido para siempre. Podemos decir que es el hijo huérfano de tu primo, que viniste a cuidar temporalmente. Es creíble, y le da tiempo para que arreglemos documentos apropiados si es necesario. Silas asintió lentamente. Era un plan, al menos por ahora. Rowan, dijo mientras se preparaban para salir, ¿por qué estás haciendo esto? Podrías simplemente reportar lo que sabes y mantenerte al margen. Ella se detuvo en la puerta, sin volverse hacia él. Porque he visto lo que les pasa a los niños que se interponen en el camino de los juegos de poder de los adultos, dijo suavemente. Y porque... se volvió para mirarlo. Porque conozco a un buen hombre cuando lo veo, Silas Merrick. Y los buenos hombres no deberían tener que enfrentar esto solos. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Caleb en el piso de la sala, construyendo una torre de bloques de madera mientras Jonas observaba desde su canasta. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un momento Silas casi pudo convencerse de que todo esto no era más que un sueño extraño. Pero entonces vio la figura en la ventana, el Marshal Everett Boone, parado en el porche con su sombrero en la mano y una expresión incómoda en su rostro curtido. Silas, dijo cuando abrió la puerta, tenemos que hablar. El Marshal era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y líneas profundas alrededor de los ojos, que hablaban de décadas manteniendo la paz en territorio difícil. Silas lo respetaba, pero también sabía que Boone era un hombre que valoraba la estabilidad por encima de casi todo lo demás. La aparición del bebé representaba exactamente el tipo de complicación que el Marshal prefería evitar. Por supuesto, Everett, dijo Silas, manteniendo su voz casual. ¿Quieres pasar? Boone asintió y entró, quitándose el sombrero. Sus ojos se movieron inmediatamente hacia la sala, donde Caleb estaba jugando cerca de la canasta de Jonas. Rowan se había movido discretamente hacia la cocina, pero Silas
Sabía que estaba escuchando cada palabra. «Escuché rumores», dijo Boone lentamente, «sobre un bebé. Dicen que encontraste uno abandonado». «Es cierto», admitió Silas. No tenía sentido mentir sobre algo que ya era obviamente conocido. «Esta mañana, junto a las vías». «¿Y no pensaste en reportarlo?» «Pensé en ello, pero el niño necesitaba comida y calor inmediatamente. Planeaba venir a verte esta tarde». Boone asintió, pareciendo aceptar la explicación. Se acercó a la canasta y miró hacia abajo a Jonas. El bebé lo observó con esos ojos azules intensos, y por un momento, algo parecido a la ternura cruzó el rostro del Marshall. «Es pequeño», comentó. «¿Alguna idea de dónde vino?» «Ninguna. Solo estaba allí, envuelto en una manta». «¿La manta?» Silas señaló hacia la mesa de la cocina, donde había doblado cuidadosamente la tela manchada de sangre. Boone la examinó, frunció el ceño ante las manchas oscuras. «Sangre», murmuró. «Pero el bebé no está herido». «No, la sangre no es suya». Boone dejó la manta y se volvió hacia Silas. «Mira, Silas, aprecio lo que estás haciendo. Es noble, pero este tipo de situación puede complicarse rápidamente. Hay procedimientos que seguir, gente que contactar en el territorio sobre niños abandonados». «Lo entiendo». «¿Entiendes? Porque recibí una visita muy interesante esta mañana. Un hombre que se identifica como enviado cultural de algún consulado europeo. Elegantemente vestido, muy educado. Dice que está viajando por el territorio estudiando patrones de asentamiento». Silas sintió que se le tensaban los músculos del cuello. «¿Enviado cultural?» «Sí, pero aquí está lo extraño». Hizo preguntas muy específicas sobre niños recién llegados al área. Dijo que estaba investigando irregularidades en los registros de inmigración. Boone hizo una pausa, estudiando el rostro de Silas. «¿No te parece una coincidencia interesante?» Antes de que Silas pudiera responder, Rowan emergió de la cocina con una bandeja de café. «Marshall Boone», dijo alegremente. «Qué sorpresa verte aquí. Señorita Keller». Boone aceptó una taza de café, pero sus ojos permanecieron alertas. «¿Has escuchado algo inusual en las líneas de telégrafo últimamente? ¿Comunicaciones extrañas?» Rowan se encogió de hombros con perfecta indiferencia. «Define extraño. Ayer recibí un pedido de un rancher en Billings preguntando sobre el precio de avestruces. Eso fue bastante extraño». A pesar de la tensión, Silas casi sonrió. Rowan tenía un don para desviar la atención con humor. Boone tomó un sorbo de café y luego se dirigió nuevamente a Silas. «Este enviado cultural, Víctor Leclerc se llama, preguntó específicamente sobre ti». El estómago de Silas se hundió. «¿Sobre mí?» Dijo que había escuchado que eras un hombre respetado en la comunidad, alguien que podría ayudarlo con su investigación. Quiere reunirse contigo. «¿Cuándo?» «Esta tarde. Sugirió que fuera a tu forja alrededor de las 3. Silas miró el reloj en la repisa de la chimenea. Eran casi las 2. En menos de una hora, estaría cara a cara con alguien que muy probablemente estaba buscando a Jonas. «Marshall», dijo Rowan casualmente. «Este Leclerc, ¿mencionó de qué consulado era exactamente?» «Algo europeo. Francia, creo. O tal vez Austria». Hablaba con acento, pero era difícil de ubicar. Silas intercambió una mirada rápida con Rowan. Si Leclerc era del consulado austriaco y Jonas tenía una marca de los Habsburgo, las piezas comenzaban a encajar de una manera muy inquietante. «Everett», dijo Silas cuidadosamente. «¿Qué sabes sobre este hombre? ¿Verificaste sus credenciales?» «Me mostró papeles apropiados. Todo parecía en orden». Boone hizo una pausa. «Pero admito que algo sobre él me pareció incómodo, demasiado interesado en pequeños detalles, y tenía esa manera de hacer preguntas que no se sentían como preguntas». «¿Qué quieres decir?» «Como si ya conociera las respuestas y solo estuviera probándome». En la sala, Caleb había estado escuchando silenciosamente mientras construía torres cada vez más elaboradas con sus bloques. Ahora se acercó a la canasta de Jonas y tomó la pequeña mano del bebé en la suya. «Papá», dijo en voz baja, «¿Jonas va a estar bien?» La pregunta directa de su hijo golpeó a Silas como un puñetazo. En todo este tiempo, había estado tan enfocado en las implicaciones políticas e internacionales que casi había olvidado lo más importante. Había un niño de 8 años que ya había perdido a su madre
y ahora estaba aterrorizado de perder a alguien más. Se acercó a Caleb y se arrodilló junto a él. «Jonas, va a estar perfectamente bien», dijo firmemente. «Te lo prometo». Era una promesa temeraria, y todos en la habitación lo sabían. Pero cuando vio el alivio en los ojos de Caleb, supo que había sido la respuesta correcta. Boone observó el intercambio con una expresión pensativa. «Silas», dijo finalmente, «¿hay algo que necesite saber sobre este bebé? ¿Algo que haría que este Leclerc estuviera particularmente interesado en él?» Silas se enfrentó a una decisión crucial. Podía contarle a Boone sobre la marca, sobre lo que Rowan había descubierto, sobre los telegramas interceptados. Boone era un buen hombre, y probablemente haría lo correcto. Pero lo correcto, desde la perspectiva de la ley, podría no ser lo correcto para Jonas. «Es solo un bebé abandonado, Everett», dijo finalmente. «No veo por qué alguien estaría particularmente interesado en él». Boone lo estudió durante un largo momento. Silas tuvo la inquietante sensación de que el Marshal sabía que no estaba recibiendo la historia completa, pero por razones propias había decidido no presionar. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero Silas, si este Leclerc hace preguntas sobre el bebé, sugiero que seas cauteloso en tus respuestas. Algo sobre toda esta situación no me gusta». Después de que Boone se fue, Silas, Rowan y Caleb se sentaron en un silencio tenso. Jonas había comenzado a inquietarse en su canasta, emitiendo pequeños sonidos que no eran exactamente llantos, pero que expresaban claramente algún tipo de malestar. «Tiene hambre otra vez», dijo Caleb, alcanzando el biberón. Mientras alimentaba al bebé, Silas y Rowan hablaron en voz baja en la cocina. «¿Crees que Boone sospecha algo?», preguntó Silas. «Sospecha que hay más en la historia», respondió Rowan. «Pero no creo que sepa qué. Lo más importante es que no parece estar trabajando con este Leclerc, al menos no conscientemente. ¿Qué hacemos sobre la reunión de las 3? Vas y actúas normal. Sé cortés, pero no demasiado útil. Si preguntas sobre bebés, actúa confundido sobre por qué estaría interesado en eso». «¿Y Jonas?» «Caleb y yo nos lo llevaremos a mi cabaña detrás de la oficina de telégrafos. Estará escondido allí hasta que veamos qué quiere realmente este Leclerc». Silas asintió, pero su estómago estaba lleno de nudos. Separarse de Jonas, incluso temporalmente, se sentía mal. En menos de 24 horas, el bebé se había vuelto parte de su familia de una manera que no podía explicar racionalmente. «Papá», dijo Caleb desde la sala, «¿puedo quedarme con Jonas?» «Sí, hijo. Rowan va a cuidar de ustedes dos. ¿Prometes que volverás pronto?» Silas se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. «Te prometo que volveré. Y prometo que vamos a mantener a Jonas a salvo». Caleb asintió solemnemente. «Es nuestro hermano ahora, ¿verdad?» La pregunta sorprendió a Silas por su directa simplicidad. ¿Era Jonas su hermano? ¿Su hijo? ¿Qué era exactamente para ellos? «Sí», dijo finalmente. «Es nuestro hermano». A las 2:45, Rowan llevó discretamente a Caleb y Jonas a su cabaña a través del callejón trasero. Silas los observó irse con una sensación de pérdida que lo sorprendió por su intensidad. Luego se dirigió a su forja y comenzó a trabajar en una herradura, tratando de parecer normal cuando todo en su mundo se había vuelto peligrosamente extraño. Victor Leclerc llegó exactamente a las 3 en punto. Era un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido con un traje que claramente había sido hecho a medida en una ciudad mucho más grande que Bitterroot. Su cabello era oscuro con hebras grises en las sienes, y tenía el tipo de rostro que podría haber sido hermoso si no hubiera sido por algo frío en sus ojos. «Señor Merrick», dijo con un acento que Silas no pudo ubicar exactamente. «Soy Victor Leclerc. Creo que el Marshal Boone le habló de mí». «Sí», respondió Silas, no dejando de martillar. «Dijo que era algún tipo de enviado cultural». «Eso es correcto. Estoy realizando un estudio sobre patrones de inmigración en el territorio de Montana para el gobierno francés. Específicamente, estoy interesado en la llegada de elementos inusuales». Leclerc se acercó más, y Silas notó que sus ojos se movían constantemente, catalogando cada detalle de la forja. No era la manera en que un académico observaría, era la manera en que un soldado evaluaría un campo de batalla. «¿Elementos inusuales?», preguntó Silas. «Objetos, documentos, personas que podrían no pertenecer a esta área».
Entiendo que usted es un hombre observador, señor Merrick, alguien en quien la comunidad confía. Trato de mantener los ojos abiertos. Excelente. Entonces tal vez pueda ayudarme. ¿Ha notado algo fuera de lo ordinario recientemente? ¿Nuevas llegadas, tal vez? ¿Particularmente jóvenes llegadas? Silas detuvo su martillado y miró directamente a Leclerc. ¿Jóvenes llegadas? ¿Cómo qué? Por primera vez, algo parecido a la impaciencia cruzó el rostro de Leclerc. Niños, señor Merrick. Específicamente, bebés que podrían haber llegado al área sin acompañantes apropiados. ¿Bebés abandonados, quiere decir? Precisamente. Silas fingió considerarlo. No puedo decir que haya visto nada así. ¿Por qué estaría el gobierno francés interesado en bebés abandonados en Montana? Leclerc sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Hay ciertas irregularidades en los registros que estamos tratando de resolver. Asuntos de ciudadanía, comprende. No realmente. Bueno, no importa. Si llega a saber de cualquier niño que haya aparecido recientemente en el área, ¿me haría el favor de informarme? Estoy hospedándome en el hotel del pueblo por unos días. Por supuesto, mintió Silas. Leclerc asintió y comenzó a irse, pero luego se detuvo en la entrada de la forja. Oh, señor Merrick, una cosa más. Si encuentra cualquier niño que tenga marcas inusuales, particularmente en el hombro o el pecho, eso sería de particular interés para mi investigación. Silas mantuvo su expresión neutral, pero sintió como si hubiera recibido un golpe. Leclerc sabía sobre la marca. Sabía exactamente qué buscar. Marcas inusuales, repitió. ¿Como cicatrices? ¿O marcas de nacimiento? ¿O otras cosas? Leclerc lo estudió cuidadosamente. Buen día, señor Merrick. Espero que podamos hablar nuevamente pronto. Después de que Leclerc se fue, Silas se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando lo que había acabado de escuchar. No había duda ahora. Leclerc estaba buscando específicamente a Jonas, y conocía la marca. La pregunta ya no era si vendrían por el bebé. La pregunta era cuándo y qué estaba dispuesto a hacer Silas para detenerlos. La respuesta llegó más rápido de lo que había esperado. Esa noche, mientras Silas comía una cena silenciosa solo en su casa vacía, el sonido de cascos de caballos llenó el aire. No era inusual. Los viajeros a menudo pasaban por Bitterroot después del anochecer, pero algo en el ritmo de estos cascos era diferente. Había una precisión en su cadencia, una disciplina que hablaba de jinetes entrenados con un propósito específico. Se acercó a la ventana y vio a 3 hombres desmontando frente al hotel. Incluso en la débil luz de las linternas de la calle, pudo ver que no eran viajeros ordinarios. Sus movimientos eran demasiado coordinados, sus exploraciones del área demasiado metódicas. Uno de ellos señaló directamente hacia su casa antes de desaparecer dentro del hotel. Silas no esperó a ver más. Tomó su rifle y se dirigió por el callejón trasero hacia la cabaña de Rowan. La encontró sentada en una silla junto a la cuna improvisada de Jonas, un revólver descansando en su regazo. Caleb estaba dormido en el pequeño sofá, acurrucado bajo una manta que Rowan debía haber puesto sobre él. Llegaron más, susurró Silas. Los vi, respondió Rowan en el mismo tono bajo. 3 hombres, todos armados. Se registraron en el hotel hace 20 minutos. ¿Alguna comunicación nueva? 2 telegramas más. Uno confirmando la llegada de personal adicional. Otro hizo una pausa, su rostro sombrío. Otro autorizando medidas extremas si la persuasión diplomática falla. Silas sintió que se le helaba la sangre. ¿Medidas extremas? Silas, creo que necesitamos considerar seriamente sacar a Jonas del pueblo. Tengo contactos en Missoula que podrían ayudar, gente que entiende cómo hacer que alguien desaparezca cuando es necesario. ¿Huir? Sobrevivir. Hay una diferencia. Silas miró hacia abajo a Jonas, que dormía pacíficamente sin saber del peligro que lo rodeaba. Luego miró a Caleb, cuyo sueño parecía más profundo de lo que había sido en meses. Por primera vez desde la muerte de Eleanor, su hijo había encontrado algo que lo hacía feliz. No, dijo finalmente, no vamos a huir. Rowan levantó una ceja. ¿No? Este es nuestro hogar. Jonas es parte de nuestra familia ahora. No voy a permitir que unos extranjeros nos obliguen a abandonar todo. Silas, estos no son bandidos locales. Son profesionales, posiblemente agentes gubernamentales. No podemos enfrentarlos solos.
Entonces, no lo haremos solos. ¿Qué quieres decir? Silas se había estado formando un plan desde su encuentro con Leclerc esa tarde. Era arriesgado. Dependía de la buena voluntad de gente que no había probado su lealtad. Pero era mejor que huir. Mañana por la mañana voy a hablar con la gente del pueblo. Voy a contarles la verdad sobre lo que está pasando. Que hay extranjeros aquí tratando de llevarse a un niño indefenso y que están usando amenazas para hacerlo. ¿Y crees que eso funcionará? La gente de Bitterroot puede no ser sofisticada, pero entienden lo correcto y lo incorrecto, y no les gusta que los extraños vengan aquí exigiendo cosas. Rowan consideró esto. Es posible. Pero Silas, si esto sale mal, al menos habremos luchado. Al día siguiente, Silas hizo algo que nunca había hecho antes. Cerró su forja a media mañana y se dirigió al salón principal del pueblo, donde sabía que se reunían los hombres para beber café y discutir los asuntos del día. Encontró a una docena de hombres allí, incluyendo a Tom Harrison el tendero, Jake Morrison el banquero y varios de los rancheros locales. La conversación se detuvo cuando entró. «Silas», dijo Tom, «¿no deberías estar trabajando? Tengo un caballo que necesita herraduras nuevas». «El caballo puede esperar», respondió Silas. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante». Se dirigió hacia el centro del grupo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Como algunos de ustedes saben, ayer encontré a un bebé abandonado junto a las vías del tren. Lo que no saben es que desde entonces hemos tenido visitantes, extranjeros que afirman ser diplomáticos pero que hacen preguntas sobre niños desaparecidos». «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Jake. «El tipo que un padre haría sobre su propio hijo. Pero estos hombres no son padres, son cazadores». Silas les contó sobre Victor Leclerc, sobre las preguntas específicas sobre marcas, sobre los jinetes que habían llegado la noche anterior. No mencionó la marca real en Jonas, ni los telegramas interceptados por Rowan, pero pintó un cuadro claro de extranjeros amenazadores que venían a su pueblo con demandas. «Ahora», concluyó, «puedo manejar esto solo. Puedo entregar al bebé y pretender que nada de esto pasó. O podemos mantenernos unidos como comunidad y decirles a estos extraños que en Bitterroot protegemos a nuestros propios». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Silas podía ver a los hombres intercambiando miradas, sopesando las implicaciones de lo que estaba pidiendo. Finalmente, Tom Harrison habló. «Silas, aprecio lo que estás tratando de hacer, pero estos son asuntos oficiales del gobierno. No es asunto nuestro meternos». «Un bebé indefenso es asunto de todos», respondió Silas. «Pero si son agentes del gobierno legítimos, entonces que muestren órdenes judiciales apropiadas, que sigan la ley americana en suelo americano». Jake Morrison se aclaró la garganta. «Silas, la mayoría de nosotros tenemos familias que considerar, negocios. No podemos arriesgar problemas con autoridades federales por un niño que ni siquiera conocemos». Silas sintió que se le hundía el corazón, pero no se sorprendió. Había esperado esta respuesta, pero había tenido que intentarlo. «Lo entiendo», dijo simplemente. «Solo recuerden, cuando vean lo que pasa después, que tuvieron la oportunidad de elegir qué tipo de hombres querían ser». Cuando salía del salón, una voz lo detuvo. «Silas». Se volvió para ver a Clara Whitman, la maestra del pueblo. Era una mujer de mediana edad que había venido al oeste después de enviudar, trayendo consigo una educación universitaria y una determinación inquebrantable de hacer la diferencia. «No todos en este pueblo son cobardes», dijo en voz baja. «Algunos de nosotros recordamos lo que significa defender lo correcto. Clara, mi casa tiene un sótano que no es visible desde la calle. Si necesitas un lugar para esconder al niño, está disponible». Silas sintió una oleada de gratitud. «Es peligroso. Ser maestra en territorio fronterizo ya es peligroso. Esto no es diferente». Esa tarde, Silas trasladó discretamente a Caleb y Jonas a la casa de Clara. Su hijo había protestado por separarse de Rowan, pero entendía la necesidad. Clara había preparado un espacio cómodo en su sótano, completo con mantas, comida y libros para mantener a Caleb ocupado. «¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí?», preguntó Caleb, mientras acomodaba a Jonas en una cuna que Clara había conseguido de alguna parte. «No mucho», prometió Silas, aunque no tenía idea de si era verdad. «Papá», dijo Caleb, su voz inusualmente seria para un niño de 8 años,
¿Van a tratar de llevarse a Jonas? Van a intentarlo. ¿Los vas a detener? Silas miró a su hijo, viendo una madurez en sus ojos que no debería haber estado allí. Sí, dijo firmemente. Los voy a detener. Esa noche, Silas y Rowan se reunieron en la oficina de telégrafos para planear su próximo movimiento. Habían interceptado otro mensaje. Leclerc había enviado un ultimátum al Marshal Boone, exigiendo que produjera al bebé antes del mediodía del día siguiente, o enfrentaría cargos federales por obstrucción. Está aumentando la presión, observó Rowan, tratando de usar la autoridad oficial para conseguir lo que quiere. ¿Boone cumplirá? No lo sé. Es un buen hombre, pero también es cauteloso. Si Leclerc puede hacer que sus demandas parezcan oficiales, fueron interrumpidos por golpes fuertes en la puerta de la oficina. Rowan escondió rápidamente los telegramas interceptados mientras Silas fue a abrir. Era el Marshal Boone, y se veía terrible. Su rostro estaba pálido, tenía ojeras, y sus manos temblaban ligeramente. Silas, dijo sin preámbulos, necesitamos hablar, los dos. Miró hacia Rowan. Entraron, y Boone se hundió en una silla como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Leclerc vino a verme esta tarde, comenzó. Trajo documentos, órdenes del Departamento de Estado, credenciales del consulado francés. Todo parece legítimo. ¿Pero? Preguntó Silas. Pero algo sigue sintiéndose mal. Y luego, Boone hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de decir. Luego me amenazó. Dijo que si no producía al bebé para mañana al mediodía, habría consecuencias. No solo para mí, sino para cualquiera en el pueblo que estuviera obstruyendo la justicia. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Rowan. No fue específico, pero Silas, uno de los hombres que vinieron con él anoche, creo que podría haber estado vigilando tu casa, y la de Clara Whitman. Silas sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Clara? Vi a un hombre merodeando cerca de su propiedad esta mañana. Cuando traté de acercarme para preguntarle qué estaba haciendo, desapareció. ¿Saben dónde están Caleb y Jonas?, murmuró Silas. ¿Están en la casa de Clara? Silas asintió, no viendo sentido en mentir ahora. Boone se frotó la cara con las manos. Dios mío, Silas, no sé qué hacer. Estas personas tienen autoridad oficial, pero todo en mi instinto me dice que hay algo muy malo en todo esto. Entonces confía en tu instinto, dijo Rowan suavemente. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si realmente son agentes legítimos y estoy obstruyendo una investigación federal? Everett, dijo Silas, ¿has visto al bebé? Brevemente. ¿Te pareció como alguien que hubiera sido secuestrado, abusado, maltratado de alguna manera? Boone consideró esto. No, parecía contento, saludable, porque está contento y saludable, porque está con gente que lo ama y lo protege. Sea lo que sea que estos hombres quieran con él, no es por su bienestar. Pero si tiene familia, ¿dónde han estado durante los últimos 3 días? ¿Por qué no vinieron ellos mismos en lugar de enviar mercenarios con amenazas? Boone se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente levantó la vista. ¿Qué necesitas de mí? Tiempo, dijo Silas. Solo necesitamos más tiempo para resolver esto apropiadamente. ¿Cuánto tiempo? 2 días, tal vez 3. Boone asintió lentamente. Puedo darles hasta el viernes. Después de eso, Leclerc dice que va a contactar a autoridades federales en Helena. Si eso pasa, esto se me irá de las manos completamente. Después de que Boone se fue, Silas y Rowan se sentaron en silencio, procesando lo que habían aprendido. Tenemos hasta el viernes, dijo finalmente Silas. ¿Y luego qué? Luego improvisamos. Rowan lo miró con algo que podría haber sido admiración. Silas Merrick, para ser un herrero tranquilo, ciertamente tienes agallas. No son agallas, respondió. Es que por primera vez en 3 años, tengo algo por lo que vale la pena luchar. Afuera comenzó a llover, y el sonido de las gotas contra las ventanas sonaba como tambores distantes, anunciando una batalla que se avecinaba. Pero la tormenta real comenzó al amanecer del jueves, cuando Silas despertó con el sonido de su puerta siendo golpeada con violencia. Se vistió rápidamente y tomó su rifle antes de ir a abrir. En el porche estaba Clara Whitman, empapada por la lluvia, con terror en los ojos. Se llevaron a Caleb, dijo sin preámbulos. Las palabras golpearon a Silas como un puñetazo físico.
¿Qué? Esta mañana temprano, 2 hombres vinieron a la casa. Dijeron que tenían una orden del Marshal para llevarse al niño para interrogarlo. Yo no sabía qué hacer. Tenían papeles, parecían oficiales. Silas sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Y Jonas? Sigue escondido en el sótano. Caleb les dijo que el bebé se había ido con unos parientes a Billings. Mintió para protegerlo. Un orgullo feroz se mezcló con el terror en el pecho de Silas. Su hijo de 8 años había demostrado más valor que hombres adultos. ¿Dónde lo llevaron? Al hotel. Silas, lo siento tanto. Debería haber... No, interrumpió Silas. Hiciste lo correcto al venir a decirme. Se dirigió hacia la puerta. Vigila a Jonas. No dejes que nadie se acerque a él. ¿Qué vas a hacer? Silas no respondió. Ya estaba corriendo hacia el hotel bajo la lluvia torrencial. El vestíbulo del hotel estaba vacío excepto por el conserje, quien lo miró nerviosamente cuando entró empapado y claramente furioso. ¿Dónde está mi hijo?, demandó Silas. Señor Merrick, yo no sé de qué habla. Mi hijo Caleb fue traído aquí esta mañana. Nadie me dijo nada sobre... Silas no esperó a que terminara. Subió las escaleras de 2 en 2, su rifle en la mano. En el segundo piso, pudo escuchar voces provenientes de una habitación al final del pasillo. Una de ellas era la voz aguda de Caleb. Sin molestarse en golpear, pateó la puerta. La escena dentro lo llenó de una furia que no había sentido desde la guerra. Caleb estaba sentado en una silla en el centro de la habitación, rodeado por 3 hombres adultos. Su hijo tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero su barbilla estaba levantada con desafío. Víctor Leclerc se volvió cuando entró Silas. «Ah, señor Merrick, justo a tiempo. Apártense de mi hijo. Su hijo ha sido muy poco cooperativo», dijo Leclerc con esa sonrisa fría. «Insiste en que el bebé se ha ido del pueblo, pero ambos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad?» Silas levantó su rifle, apuntando directamente al pecho de Leclerc. «Les voy a dar 3 segundos para alejarse de él». Los otros 2 hombres comenzaron a moverse hacia sus armas, pero Leclerc los detuvo con un gesto. «Señor Merrick, disparar a un agente diplomático sería un error muy grave. Amenazar a mi hijo también. No se trata de amenazas. Se trata de recuperar propiedad robada. Los niños no son propiedad. Este niño sí lo es». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Por primera vez, Leclerc había admitido abiertamente que Jonas no era simplemente un caso de custodia. Era algo más. «Papá», dijo Caleb con voz temblorosa pero valiente, «no les dije nada. Jonas está a salvo». «Lo sé, hijo. Lo hiciste perfecto». Leclerc se acercó un paso. «Señor Merrick, permítame ser franco con usted. El niño que encontró no es un huérfano ordinario. Es el heredero de una línea noble europea y su desaparición ha causado complicaciones internacionales». ¿Complicaciones? Hay tratados en juego, alianzas que dependen de que este niño sea devuelto a su lugar apropiado. Su muerte o desaparición permanente podría tener consecuencias que van mucho más allá de este pequeño pueblo. Silas procesó esta información. ¿Su muerte? Los enemigos de su familia preferirían que nunca fuera encontrado. Nosotros estamos aquí para protegerlo. ¿Protegerlo amenazando a niños de 8 años? Hacemos lo que es necesario. Pues yo también. Silas mantuvo el rifle apuntado mientras se acercaba a Caleb. «Levántate, hijo». «Jo, nos vamos». Caleb se levantó inmediatamente, pero Leclerc bloqueó su camino hacia la puerta. «Me temo que no puedo permitir eso. El niño se queda hasta que el bebé sea producido. El niño es mi hijo, y viene conmigo. Su hijo es ahora un testigo material en una investigación internacional. Tiene información que necesitamos. Es un niño de 8 años. Un niño muy observador, por lo que he visto». Silas sintió que se le agotaba la paciencia. «Última advertencia, Leclerc. Déjennos pasar». En lugar de responder, Leclerc hizo un gesto casi imperceptible. Silas se volvió justo a tiempo para ver a uno de los otros hombres levantando un revólver. Sin pensar, disparó. El sonido del rifle en el espacio cerrado fue ensordecedor. El hombre gritó y se agarró el hombro, su arma cayendo al suelo. En la confusión que siguió, Silas agarró a Caleb y se dirigió hacia la puerta. «¡Deténganlos!», gritó Leclerc. Pero Silas y Caleb ya estaban corriendo por el pasillo.
Detrás de ellos, pudo escuchar a Leclerc gritando órdenes y el sonido de botas persiguiéndolos. Salieron del hotel a la lluvia torrencial y corrieron hacia la forja. Silas sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por ellos allí también, pero necesitaba un momento para pensar, para planear. «Papá», jadeó Caleb mientras corrían, «¿Jonas está realmente a salvo?» «Por ahora, pero tenemos que ir por él». Llegaron a la forja y Silas cerró las puertas pesadas detrás de ellos. No las detendría por mucho tiempo, pero era algo. «Caleb», dijo, arrodillándose frente a su hijo, «necesito que escuches muy cuidadosamente. Voy a contarte algo sobre tu madre que nunca te he dicho antes». Los ojos de Caleb se agrandaron. «¿Sobre mamá? Cuando tu madre murió, me culpé a mí mismo. Pensé que si hubiera sido más rápido en conseguir al doctor, si hubiera hecho algo diferente, ella podría haberse salvado. Ese sentimiento de culpa me hizo cerrarme, alejarme de ti cuando más me necesitabas». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Caleb. «Por eso nunca hablas de ella». «Sí, y eso estuvo mal. Tu madre era la persona más valiente que conocí. Cuando supo que tenía problemas durante el parto, lo único que le importaba era asegurarse de que tú estuvieras bien. Me hizo prometerle que te cuidaría, que te amaría lo suficiente por los dos. ¿Rompiste esa promesa?». Las palabras golpearon a Silas como un látigo. «Sí», admitió, «la rompí, pero Jonas me ayudó a recordarla. Verte cuidarlo, protegerlo, me recordó lo que significa ser padre realmente». «¿Va a estar bien, Jonas?» «Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de eso. Pero Caleb, necesito que sepas que pase lo que pase. Te amo. Y tu madre te amaba. Y estamos orgullosos del hombre valiente en el que te estás convirtiendo». Caleb se lanzó a los brazos de su padre, y por primera vez en 3 años, Silas lo abrazó sin reservas, sin el peso de la culpa entre ellos. El momento fue interrumpido por el sonido de algo pesado golpeando las puertas de la forja. «Merrick», gritó la voz de Leclerc desde afuera. «Abra estas puertas inmediatamente». Silas se levantó y revisó su rifle. «Caleb, ve al rincón trasero y agáchate detrás del yunque. No salgas sin importar lo que pases. ¿Qué vas a hacer?». «Lo que tu madre habría querido que hiciera, proteger a mi familia». Las puertas se abrieron con estrépito. Leclerc entró primero, seguido por los otros 2 hombres, uno de los cuales tenía el brazo en cabestrillo por la herida de bala. «Señor Merrick», dijo Leclerc, «ha cometido un grave error. Disparar a un agente oficial, secuestrar a un testigo, obstruir una investigación internacional. Estas son ofensas serias. Defender a mi familia no es una ofensa. Su familia no está en peligro. El único peligro viene de su negativa a cooperar». «¿Cooperar con qué? ¿Con entregar a un bebé indefenso a hombres que ni siquiera pueden explicar por qué lo quieren? Ya se lo expliqué. Es por su propia protección». «¿Protección de qué? ¿De gente que lo quiere muerto? ¿Como ustedes?». Por primera vez, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Leclerc. «¿Nosotros? Señor Merrick, no entiendo nuestro papel en esto. No somos los villanos aquí». «Entonces dejen de actuar como tales». Leclerc suspiró como si estuviera perdiendo la paciencia con un niño difícil. «Muy bien. Permítame ser completamente claro. El bebé que encontró es el príncipe Henri de Lorraine, heredero de uno de los ducados más ricos de Europa. Hace 6 meses, hubo un intento de golpe en su país natal. Su familia real fue asesinada, excepto por él. Fue sacado del país por partidarios leales y traído a América para mantenerlo a salvo». Silas procesó esta información, tratando de entender todas las implicaciones. «Pero», continuó Leclerc, «los mismos hombres que mataron a su familia han enviado asesinos a América para terminar el trabajo. Nosotros somos los únicos que pueden protegerlo. ¿Y por qué debería confiar en ustedes? Porque si no lo hace, el niño morirá, y usted y su hijo, probablemente también». En ese momento, como si hubiera sido conjurado por las palabras de Leclerc, el sonido de disparos estalló desde la dirección de la casa de Clara. Luego gritos. Luego silencio. Silas sintió que se le helaba la sangre. «Jonas». Leclerc asintió gravemente. «Ya han llegado. La única pregunta ahora es si vamos a trabajar juntos para salvar al niño, o si vamos a permitir que estos asesinos terminen lo que comenzaron en Europa». Afuera, la tormenta se intensificó,
como si el mismo cielo estuviera llorando por la violencia que había llegado a Bitterroot. Y en algún lugar en esa tormenta, Jonas estaba en peligro mortal. El silencio después de los disparos se extendió como una herida abierta sobre Bitterroot. Silas sintió que cada segundo que pasaba era otro segundo en que Jonas podría estar muriendo, pero también sabía que correr ciegamente hacia el peligro no ayudaría a nadie. ¿Cuántos?, le preguntó a Leclerc. Al menos 3, posiblemente más. Son profesionales, entrenados específicamente para este tipo de trabajo. ¿Armas? Rifles, pistolas, posiblemente explosivos si se sienten acorralados. Silas asintió, sus instintos militares despertando después de años de dormitar. Caleb, quédate aquí. Escóndete detrás del yunque y no salgas hasta que uno de nosotros venga por ti. Papá, no me dejes. No te estoy dejando, te estoy protegiendo. Se acercó a su hijo y le puso las manos en los hombros. Caleb, ¿recuerdas lo que te dije sobre tu madre? Que era valiente. Sí, y tú tienes su valor. Pero el valor no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. ¿Entiendes? Caleb asintió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Trae a Jonas a casa. Lo haré. Silas se volvió hacia Leclerc. ¿Cuál es el plan? La casa de la señorita Whitman tiene solo 2 entradas. Si están dentro con el bebé, podemos rodearlos. Pero necesitamos ser cuidadosos. Si se sienten atrapados podrían... No terminó la frase, pero Silas entendió. Podrían matar a Jonas antes que permitir que los capturaran. ¿Sus hombres? Uno está herido pero puede disparar. El otro es completamente capaz. Entonces, somos 4 contra al menos 3. Las probabilidades han sido peores. Salieron de la forja hacia la tormenta. La lluvia había convertido las calles de tierra en ríos de lodo, y el viento azotaba con tanta fuerza que apenas podían escucharse entre ellos. Era tanto una maldición como una bendición. Dificultaba el movimiento, pero también proporcionaba cobertura. Mientras se acercaban a la casa de Clara, Silas pudo ver que la puerta principal había sido destrozada. No había luces en las ventanas. No había señales de vida. Leclerc hizo señales a sus hombres para que rodearan hacia la parte trasera mientras él y Silas se acercaban a la entrada principal. Silas llevaba su rifle. Leclerc tenía un revólver elegante que parecía tan caro como su traje. «Clara», susurró Silas cuando llegaron al porche destruido. No hubo respuesta. Entraron cuidadosamente. Silas primero. La sala principal era un caos de muebles volcados y cristales rotos. Había sangre en el suelo, pero no un cuerpo. «¿Clara?», llamó nuevamente, un poco más fuerte. Esta vez hubo una respuesta. Un gemido débil desde la cocina. La encontraron acurrucada detrás de la mesa de la cocina, presionando un trapo contra una herida en su brazo. Estaba pálida pero consciente. «Silas», susurró cuando lo vio. «Gracias a Dios». «¿Jonas?». «Se lo llevaron. 3 hombres. Vinieron justo después de que te fuiste. Yo traté de detenerlos». «¿Estás bien?». «Solo es un rasguño». «Pero Silas», dijeron algo extraño. Dijeron que el bebé era la llave y que alguien llamado el coronel lo estaba esperando. Leclerc se puso tenso. «¿El coronel? ¿Estás segura?». «Sí». «¿Quién es?». «El hombre que dirigió el golpe en Lorraine. Si está aquí personalmente». Leclerc no terminó, pero su expresión era suficientemente sombría. «¿Dónde lo llevaron?», preguntó Silas. «Hacia la estación de tren. Uno de ellos dijo algo sobre el tren de carga de las 4. Silas miró su reloj de bolsillo. Eran las 3:30. En media hora, el tren de carga saldría de Bitterroot, y si Jonas estaba en él, desaparecería para siempre. «Vamos», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Silas, espera». Leclerc lo agarró del brazo. «Si el coronel está allí, esto no será solo un rescate, será una guerra. Entonces, que sea una guerra». Corrieron a través de la tormenta hacia la estación de tren. Mientras se acercaban, Silas pudo ver luces en las ventanas del edificio de la estación y figuras moviéndose en el interior. El tren de carga ya estaba allí, echando vapor, preparándose para partir. Leclerc señaló hacia un vagón de carga cerca del final del tren. «Allí. ¿Ven las luces? Probablemente los tiene allí. ¿Cuál es el plan?». «Dividimos sus fuerzas. Mis hombres crearán una distracción en la estación principal.
Nosotros vamos por el vagón. Era un plan simple, lo que era bueno. Los planes complejos tendían a fallar cuando comenzaban los disparos. Los hombres de Leclerc se dirigieron hacia la estación principal. Momentos después, Silas escuchó gritos y el sonido de cristales rompiéndose. La distracción había comenzado. Él y Leclerc corrieron hacia el tren, usando los otros vagones como cobertura. Cuando llegaron al vagón iluminado, pudieron escuchar voces en el interior. Una de ellas era la de un hombre hablando en un idioma que Silas no reconocía. Otra respondía en inglés con un acento espeso. El tren sale en 10 minutos. Después de eso, el pequeño príncipe simplemente desaparecerá. ¿Y si Leclerc nos sigue? Leclerc es un problema menor. El verdadero problema era mantener al niño alejado de su gente el tiempo suficiente para que llegáramos. Silas sintió una oleada de furia fría. Habían estado usando a Jonas como cebo, manteniéndolo visible para atraer a sus enemigos. Todo este tiempo, Leclerc había sabido que los asesinos vendrían. «Sabías», susurró a Leclerc. «Sabías que vendrían aquí». Leclerc asintió sin remordimiento. Era la única manera de atraerlos a campo abierto. En Europa, tienen demasiadas ventajas. Aquí, en territorio desconocido, son vulnerables. ¿Y si hubieran matado a Jonas antes de que llegáramos? Era un riesgo calculado. Era mi hijo. No, no lo era. Pero entiendo por qué sientes que lo es. Silas quería golpear a Leclerc, pero había cosas más importantes que hacer. Dentro del vagón, pudo escuchar a Jonas llorar. No el llanto angustiado de un bebé aterrorizado, sino el llanto normal de un niño que tenía hambre o estaba incómodo. «Está vivo», murmuró. «Por ahora. Pero cuando el tren se mueva, no necesitaba terminar». Ambos sabían lo que pasaría una vez que Jonas estuviera fuera del territorio. Leclerc señaló hacia la parte trasera del vagón. «Hay una puerta allí. Entraré primero. Tú cúbreme». «No, entro yo primero». «Silas, soy un profesional. Tú eres un herrero. Soy un padre y un exsoldado, y ese es mi hijo allí dentro». Leclerc lo estudió durante un momento, luego asintió. «De acuerdo, pero seguimos mi señal». Silas se acercó a la puerta trasera del vagón. Estaba ligeramente entreabierta, lo suficiente para ver el interior. Había 3 hombres, 2 con rifles, uno mayor con un uniforme que podría haber sido militar, el que debía ser el coronel. Jonas estaba en una canasta en el centro del vagón, iluminado por una lámpara de aceite. Estaba despierto, mirando alrededor con esos ojos azules sabios que habían captivado a Silas desde el primer momento. El tren comenzó a moverse. «Ahora», susurró Leclerc. Silas pateó la puerta y entró disparando. Su primer disparo derribó a uno de los guardias. Leclerc siguió inmediatamente, su revólver rugiendo en el espacio cerrado. El segundo guardia se volvió hacia ellos, pero Silas ya estaba en movimiento, usando el impulso del tren para lanzarse hacia él. Lo golpeó con la culata de su rifle, enviándolo al suelo. El coronel había sacado su propia arma y la apuntaba directamente a Jonas. «Un paso más», dijo en inglés roto, «y el bebé muere». Silas se detuvo, su rifle todavía apuntando al coronel. «No lo hará. Lo necesita vivo». Lo necesitaba vivo para atraerlos aquí. Ahora que están aquí, su propósito ha terminado. «Su propósito», dijo Silas lentamente, «es crecer, aprender a caminar, decir sus primeras palabras y vivir una vida normal y feliz. Su propósito es ser amado». El coronel lo miró con algo que podría haber sido sorpresa. «¿Usted realmente cree eso? ¿Cree que un campesino americano puede criar al heredero de Europa? Creo que un padre puede criar a su hijo. Él no es su hijo. Lo es ahora». Durante un momento, nadie se movió. El tren continuó acelerando, llevándolos más lejos de Bitterroot con cada segundo que pasaba. Entonces, desde afuera, llegó el sonido de cascos de caballos galopando junto al tren. El coronel sonrió. «Mis refuerzos». Pero Leclerc también sonrió. «No, los míos». La puerta lateral del vagón se deslizó abierta, y el Marshal Boone entró con 2 diputados que Silas no reconocía. Sus insignias brillaron a la luz de la lámpara. «Marshals federales», anunció Boone. «Este tren está bajo custodia oficial de los Estados Unidos». El coronel miró entre ellos, sus opciones agotándose rápidamente. Finalmente,
Lentamente, bajó su arma. «Esto no ha terminado», dijo. «Para usted sí», respondió Boone, esposándolo. «Víctor Leclerc puede ser muchas cosas, pero también resulta ser un agente autorizado del Departamento de Estado. Y las órdenes de arresto que trajo para usted y sus hombres son muy reales». Mientras los Marshalls se hacían cargo de los prisioneros, Silas se acercó a Jonas. El bebé lo miró y le sonrió, extendiendo sus pequeños brazos. Cuando Silas lo levantó, Jonas se acurrucó contra su pecho como si estuviera llegando a casa. «Hola, pequeño», susurró Silas. «Te llevamos a casa». 3 horas después, estaban de vuelta en Bitterroot. Caleb corrió desde la forja cuando vio a su padre bajando del tren, y cuando vio que llevaba a Jonas, su rostro se iluminó con la alegría más pura que Silas había visto jamás. «¡Jonas!», gritó Caleb, acariciando cuidadosamente la mejilla del bebé. «Estaba tan asustado». «Yo también», admitió Silas, «pero está a salvo ahora». Leclerc se acercó a ellos en la plataforma del tren. «Señor Merrick, tengo documentos para que los firme. Documentos que harán oficial la adopción del príncipe Henry por parte de usted y su hijo». «¿Adopción?». El gobierno francés, en colaboración con los Estados Unidos, ha decidido que la forma más segura de proteger al heredero de Lorraine es permitir que desaparezca completamente. Oficialmente, el príncipe Henry murió en el golpe junto con el resto de su familia. Extraoficialmente, Jonas Merrick será criado como hijo suyo en Montana. Silas miró hacia abajo a Jonas, luego a Caleb. ¿Eso significa que se queda? ¿Para siempre? Si eso es lo que quiere. ¿Qué pasará con su herencia? ¿Su título? Cuando tenga 18 años, puede elegir reclamarlos si lo desea. Pero hasta entonces, es simplemente Jonas Merrick de Bitterroot, Montana. Silas firmó los documentos sin vacilar. Una semana después, Silas estaba en su forja trabajando en una nueva pieza, un letrero de hierro forjado. El martillo resonaba con un ritmo constante mientras daba forma a las letras. Caleb estaba sentado cerca, con Jonas en su regazo, leyendo en voz alta de uno de sus libros de escuela. El bebé parecía escuchar cada palabra, ocasionalmente alcanzando las páginas como si quisiera ayudar a pasar las hojas. Rowan entró justo cuando Silas estaba terminando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Un nuevo letrero para la forja», respondió, limpiando el sudor de su frente. «¿Qué opinas?». Levantó el letrero para que pudiera verlo. En letras elegantes de hierro forjado decía: «Merrick & Sons, herreros». «Sons, plural», observó Rowan con una sonrisa. «Bueno», dijo Silas, mirando a Caleb y Jonas. «Tengo 2 hijos ahora». «¿Y qué hay de espacio para una mujer en esa familia?», preguntó Rowan casualmente. Silas dejó de martillar y la miró directamente. «¿Estás preguntando por ti?». «Podría estarlo». Silas consideró esto. En los últimos días, a través de todo el peligro y el caos, Rowan había estado allí. Había arriesgado su vida por ellos, había cuidado de Jonas como si fuera suyo, había sido la aliada que necesitaba cuando más la necesitaba. «Bueno», dijo finalmente, «supongo que tendré que hacer otro letrero. Uno que diga: Merrick Family, herreros y operadores de telégrafo». Rowan se rió, un sonido que Silas se dio cuenta de que había llegado a amar. «Eso es mucho texto para un letrero. Entonces lo simplificaremos. ¿Qué tal solo los Merrick?». «Me gusta eso», dijo Caleb desde su rincón, sin levantar la vista de su libro. «¿Y a ti, Jonas?», preguntó Silas. «¿Qué opinas?». El bebé lo miró con esos ojos azules sabios y sonrió. Afuera, el silbato de un tren sonó en la distancia, pero esta vez no trajo ansiedad ni premonición. Esta vez sonaba como una promesa, de nuevos comienzos, de familias formadas por elección en lugar de sangre, de hogares construidos sobre amor en lugar de obligación. Silas Merrick había encontrado un bebé junto a las vías del tren una mañana de tormenta. Pero lo que realmente había encontrado era una familia. Lo que realmente había encontrado era la manera de volver a casa. Mientras el sol se ponía sobre Bitterroot, Montana, los Merrick, todos ellos, se prepararon para su primera cena como familia completa. Y en la forja de Silas, el nuevo letrero esperaba ser colgado. Una promesa hecha en hierro de que algunas cosas, una vez forjadas en el fuego de la adversidad, permanecen fuertes para siempre. A continuación,
Tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.